Estados Unidos se propone gestionar la dirección en la que se moverá Venezuela sin Maduro, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, y a juzgar por sus palabras pretenden hacerlo con la colaboración de Delcy Rodríguez, el rostro visible del nuevo gobierno de transición chavista. Ocurre el mismo día en que Nicolás Maduro fue fichado en las oficinas de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos. Nicolás Maduro, el líder venezolano, ha imputado en los Estados Unidos. Nuestro tema en DW Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Nicolás Maduro fue fichado en las instalaciones de la DEA tras pasar su primera noche en la cárcel de Brooklyn, en Nueva York. Comparecerá mañana ante el Tribunal Federal de Nueva York para enfrentar, entre otros cargos, el de narcoterrorismo. Y hace pocos minutos habló Edmundo González Urrutia, el líder opositor venezolano, que para muchos es el legítimo presidente de Venezuela tras las elecciones de 2024 y las denuncias de fraude contra Nicolás Maduro. Declaró que la captura de Maduro es un paso importante, pero no es suficiente para una normalización real en Venezuela. Urrutia además explicó que esto solo será posible si se libera a todos los presos políticos venezolanos y se respeta también la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio del año 2024. Decíamos que hablaba por primera vez Edmundo González Urrutia tras las declaraciones de Trump y de Rubio de este día. Elizabeth Osto, periodista y colega en Caracas, con detalles. La perspectiva, Elizabeth, ¿cuál es el ánimo entre los venezolanos? Decíamos con un primer día de Venezuela sin Maduro y sin embargo sigue estando a cargo del chavismo, con un Vladimir Padrino también advirtiendo a los ciudadanos venezolanos. Sí, sin duda, Jenny, sigue el chavismo en Venezuela con el poder, con el control. Hay mucha expectativa, hay mucha situación de incertidumbre entre el venezolano de a pie sobre cuál va a ser el futuro del país en el corto plazo, porque sin Maduro, pero se queda Delcy Rodríguez a propósito de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, como decimos en Venezuela, que Delcy Rodríguez estará en el poder por un tiempo indefinido prácticamente, por cuanto se hizo una interpretación del artículo 234 de la Constitución, en donde se le faculta a Rodríguez de seguir en el poder porque Maduro fue forzado a salir del país. O sea que, según el Tribunal Supremo, Maduro no salió por alguna enfermedad o un hecho sobrevenido político, sino porque lo extrajeron hacia los Estados Unidos. Y la gente sigue en expectativa de qué puede pasar con el mandato de Delcy Rodríguez, sobre todo con el tema de qué va a pasar con los presos políticos, qué va a pasar con la economía, si va a ser una continuidad de Maduro o si va a ser una impronta personal de Delcy Rodríguez en el gobierno de Venezuela. Elizabeth, ayer nos contabas también de la incertidumbre y de cómo los venezolanos y venezolanas de Caracas se estaban haciendo de alimentos y de otros suministros. Cuéntanos cómo está la historia ahora mismo. Sí, este fin de semana de asueto de fin de año ha sido extendido por el evento sucedido en la madrugada del sábado, y el venezolano, la primera reacción ha sido busquemos alimentos, busquemos gasolina, busquemos agua potable, porque precisamente no se sabe qué puede pasar, ya que el evento de extracción de Maduro para muchos fue disruptivo, algunos no lo esperaban, pero otros pensaban que sí sería posible en el tablero del juego político. En todo caso, la incertidumbre es como el sentimiento que está en estos momentos entre el venezolano, y esperemos que la próxima semana sean dadas noticias en torno a la, entre comillas, normalidad del país. Elizabeth, muy cortito, hemos visto imágenes también de protestas en Venezuela. ¿Qué informaciones tienes tú? Son protestas muy puntuales en sitios emblemáticos del chavismo, por ejemplo, Palacio de Miraflores y algunas plazas Bolívar del interior del país, pero no han sido manifestaciones masivas que reclaman el retorno de Maduro en modo alguno, Jenny. Elizabeth Ostos, muchas gracias. En Caracas. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Han sido las primeras imágenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA que han dado la vuelta al mundo. Se le ve caminando, escoltado por agentes. Maduro fue recluido en una prisión federal de Nueva York la noche del sábado tras ser capturados por las fuerzas Delta del ejército de los Estados Unidos en una muy cuestionada operación que, según numerosos analistas, habría sido incluso consentida por el actual liderazgo chavista. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán mañana ante el Tribunal Federal de Nueva York en calidad de imputados por narcotráfico. Escoltados por agentes de la DEA.
Así llegaban Maduro y su esposa Cilia Flores al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, con gesto resignado pero deseando buenas noches y feliz año a todos los presentes. La prisión federal en la que han pasado la noche ha sido definida como el infierno en la tierra por sus duras condiciones y albergó antes a reclusos como Joaquín El Chapo Guzmán, el rapero Sean Diddy Combs o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por Trump tras ser condenado por narcotráfico y comercio ilegal de armas. En ausencia de Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada. Su posible capacidad de diálogo con Washington centra ahora todos los interrogantes, aunque su primera reacción pública fue una declaración de lealtad. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Poco antes de la comparecencia de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, el presidente estadounidense Donald Trump había insinuado que Rodríguez está abierta a cooperar con Washington en un plan del que por el momento solo se sabe qué pasa porque la administración Trump asuma el control de Venezuela hasta asegurar una transición adecuada. Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. No queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Sobre este argumento, Donald Trump sugirió que para el proceso de transición no cuenta con la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, algo que ha desconcertado a la oposición venezolana. Con la intención declarada de promover el regreso de las petroleras estadounidenses a Venezuela y sin descartar aún nuevos ataques sobre el país, crece la incertidumbre sobre los planes inmediatos de Trump y su ejecutivo. Y lo decíamos, a juzgar por las palabras de Marco Rubio, Estados Unidos negociará los pasos con el actual liderazgo venezolano, pero lo hará sin rebajar la presión. De hecho, Donald Trump dijo que Delcy Rodríguez pagará un duro precio si no hace lo correcto. ¿Cómo sigue entonces la historia? Tenemos con nosotros a la periodista de investigación Rona Rísquez para ampliar esta situación. Rona, muy bienvenida. ¿Por qué estamos viendo este apoyo del jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, el mismo ejército que no frenó la captura de Nicolás Maduro? Bueno, estamos viendo esto porque definitivamente hay una intencionalidad, hubo una negociación, hubo un acuerdo con Estados Unidos, hubo lo que se ha llamado también una traición en la que podrían estar involucrados pareciera que pudieran haber participado Vladimir Padrino junto a Delcy Rodríguez para entregar a Nicolás Maduro y pues quedarse con el poder, no necesariamente con un poder absoluto, porque por lo que dijo Donald Trump, pues va a ser un poder que va a estar supervisado, controlado y vigilado desde Estados Unidos. Entonces creo que lo que pasó allí fue eso, por eso fue tan fácil que los funcionarios estadounidenses entraran y se llevaran a Nicolás Maduro, no hubo ninguna resistencia aparentemente. Claro, el eje de los llamados hermanos Rodríguez, entre ellos Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta del chavismo, parece explicar muchas cosas, pero no explica realmente cuán aglutinado está el chavismo hoy día. ¿Qué pasa con figuras, por ejemplo, como Diosdado Cabello? Bueno, no hay públicamente esa visión de aglutinamiento, ciertamente, y es posible que no exista de fondo, pero ellos definitivamente para poderse mantener tienen que tratar de mantenerse unidos. Incluso es muy llamativo porque ha salido ya un video del hijo del presidente Nicolás Maduro, Nicolásito Maduro Guerra, hablando sobre la supuesta traición a su padre, pero al mismo tiempo hablando de que tienen que mantenerse unidos, que tienen que seguir unidos, porque pues es la única manera de poder sobrevivir, supongo. Entonces, independientemente de las diferencias que pueda haber entre Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o Delcy Rodríguez, en este momento yo creo que están unidos, por lo menos de cara a lo que es esa necesidad de sobrevivir y mantener el poder que les está permitiendo tener Estados Unidos. ¿Qué pasa con la oposición con esto que ha dicho Trump y confirmó hoy día Marco Rubio? ¿Hay una chance para la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia?
Bueno, están hablando todavía de transición. Yo creo que hay que esperar. No ha habido pronunciamientos luego de María Corina y de Edmundo González. Lo que dijo Marco Rubio pues fue sí, ciertamente muy claro. No está en este momento en la ecuación de poder para estar al frente de Venezuela. En este momento no aparece, por lo menos para Estados Unidos, ni María Corina Machado ni Edmundo González. Eso no significa que María Corina Machado haya dejado de ser la líder de la oposición venezolana. Va a depender de sus movimientos y de sus acciones que ella mantenga el liderazgo y pueda maniobrar y lograr una posición o lograr que se dé esa transición para poder Edmundo González tomar el poder como presidente electo, si es que eso fuera posible en un futuro quizás no sé qué tan cercano. Rona Rísquez, periodista investigativa, muchas gracias por tu tiempo y análisis. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Y aunque de momento no hay pruebas, son muchos quienes dan por seguro que era la chavista encabezada por Delcy Rodríguez fue quien entregó a Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Aunque Vladimir Padrino y la propia Delcy se esfuerzan por vindicar la figura de Maduro y exigir su liberación, el hecho de que Trump y Marco Rubio quieran negociar con ella y se distancien de momento de la oposición política de María Corina Machado aporta indicios de un nuevo e incierto capítulo de las relaciones entre Estados Unidos y el liderazgo venezolano, a cargo, por ahora, decíamos, de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez ha sido la mujer fuerte de Nicolás Maduro desde 2018. Juro defender a la patria de cualquier agresión o amenaza. Juro defender la paz. Cuando asumió la vicepresidencia. Desde agosto de 2024 es, además, ministra de Hidrocarburos, un cargo clave en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Su larga carrera en la primera línea política arrancó con Hugo Chávez en 2006 y la llevó a diversos ministerios y a la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento. La hoy presidenta encargada de Venezuela es una de medio centenar de altos funcionarios venezolanos sobre quienes la Unión Europea ha impuesto sanciones por violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Venezuela a partir de 2018. Nacida en Caracas en 1969, esta abogada entró en política muy pronto, luego de que su padre, Jorge Antonio Rodríguez, muriera en julio de 1976 a manos de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia Policial. En octubre, el periódico Miami Herald publicó que Rodríguez había propuesto a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad del país. Rodríguez ha negado la información y entonces acusó al Miami Herald de favorecer la mentira y la carroña. Tras la captura de Maduro por Estados Unidos la madrugada del sábado, Rodríguez ha insistido en que él es el único presidente legítimo de Venezuela. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Pero el lunes jurará su cargo como presidenta, tal y como le solicitó el Tribunal Supremo. Naturalmente hay confusión a esta hora también en lo que tiene que ver con la situación de las declaraciones de Marco Rubio. Rubio aclara que Estados Unidos va a gestionar la dirección, decíamos, en la que se moverá Venezuela sin Maduro, pero ¿cómo lo va a hacer? Tenemos rápidamente en Washington a David Alandete con detalles. David, lo dicho, ¿cómo se propone hacerlo? El gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, ya confirmó que negociarán con Delcy Rodríguez, pero ella es apoyada fuertemente por el ejército chavista venezolano. Será una difícil relación, ¿no? ¿Qué se comenta allá en Washington? La estrategia, según nos han estado comentando este domingo aquí en Washington, pasa por tres pilares. El primero, mantener la presencia naval en el Caribe como una forma de disuasión. Ese segundo ataque que Trump ha dicho que podría ocurrir y que, por cierto, ha repetido este domingo Marco Rubio en varias intervenciones, podría darse. Recordemos, hay otra gente imputada en esa macrocausa, Diosdado Cabello, jefe de la policía. Segundo, el bloqueo petrolero se mantiene y ese va a ser el instrumento de control. El régimen va a depender de que Estados Unidos deje o no deje pasar los barcos con petróleo. Y los que vayan a Irán, Cuba, etcétera, adversarios todos ellos de Estados Unidos, van a verse capturados y ese petróleo irá a otro sitio. Y tercero, un plan para que haya elecciones en un plazo corto. El régimen ofreció 2031 en negociaciones con la Casa Blanca. Inasumible. Tiene que haber elecciones a las que toda la oposición, toda,
se pueda presentar. Y ahí entra el plan de Rubio, que no el de Trump. Si María Corina Machado se presenta sin restricciones como las que le aplicó el chavismo y gana, será la próxima presidenta de Venezuela. David Alandete, muchas gracias. Seguiremos contigo más adelante en Washington. Gracias a ti. Y en medio de todo esto, el chavismo pide a los países de la CELAC, el Foro de Países Latinoamericanos y del Caribe, una condena contra la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Ampliamos la mirada con Andrés Malamud, quien es politólogo, es además investigador principal de la Universidad de Lisboa. Andrés, muchos saludos. Y más allá del tema de la legalidad de esta operación que ya hemos puesto en contexto con nuestro experto, ¿no estamos frente acaso a un juego maniqueo también del actual liderazgo chavista? Por un lado, todo apunta a que habrían por lo menos consentido la captura de Maduro y por otro piden ahora la condena latinoamericana contra los Estados Unidos. Así es parte del teatro regional. De lo que se trata es de que si se declara la cefalía, la vicepresidenta a cargo tiene que convocar elecciones en un periodo corto. Mientras tanto, si se sigue reconociendo que Nicolás Maduro es el presidente, ella puede cada 90 días prolongar su mandato sin convocar elecciones. Y está pidiendo que la región se expida a ese respecto. El problema es que la región hoy está dividida por la mitad. Los países que tienen gobiernos de derecha apoyan la intervención americana, los países que tienen gobierno de izquierda la rechazan. Y en cualquier caso, la declaración que haga un organismo regional no tiene ninguna importancia. La región pudo haber actuado antes, presionando al gobierno venezolano para que reconozca el resultado de las elecciones, y no lo hizo. Por lo tanto, a partir de ahora, la solución ya no depende de la región. Tú ya lo estabas mencionando, te pregunto de nuevo en términos diplomáticos, Trump no está solo, cuenta con el apoyo de varios gobiernos latinoamericanos de corte conservador y otros nuevos que se sumarán en los próximos meses en países como Chile, que apoyan no solamente la orden de captura contra Maduro, sino también la guerra contra el narcotráfico de Donald Trump. Aquí la pregunta para ti, ¿se consumará acaso ese cisma de la diplomacia hispanoamericana y con qué consecuencias? Sí, diplomáticamente ya está consumado el cisma. Acaban de firmar un documento crítico de la intervención norteamericana, 6 gobiernos, 5 de los cuales son latinoamericanos, entre ellos Brasil y Chile, que tiene al presidente de izquierda durante 2 meses más, y España. Así que lo que vemos acá es que hay una coalición de gobierno en función de su ideología. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de integración regional nos referimos a intereses nacionales. Cuando se habla de bloques ideológicos no se está hablando de integración regional, se está hablando de otra cosa. Se está hablando de un proceso diplomático, no de un proceso por el cual se comparte soberanía en función de intereses permanentes. Y acá los intereses ideológicos importan muy poco y sobre todo tienen muy poco poder. 6 países no pueden hacer mucho contra aquel que tiene las armas. Y en este momento las armas las tienen 2 países, Estados Unidos y Venezuela. Y por lo que parece, las de Estados Unidos son mucho más avasallantes que las que están en poder de Venezuela. Que además, según indica la información que estamos recibiendo hace 10 minutos, no habrían sido utilizados. Hubo un acuerdo con los que controlan las Fuerzas Armadas de Venezuela para evitar la confrontación con los Estados Unidos. Maduro fue entregado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es presenciar el teatro por el cual aquellos que lo entregaron nos quieren hacer creer que no lo hicieron. Pero conviene creerles, porque por lo menos eso es lo que pretende hacer el gobierno de Estados Unidos para mantener la estabilidad. La primera regla de una transición es evitar el caos. La democracia después se ve. Andrés Malamud, muchas gracias por tu análisis. Lisboa. Buenas noches. Y es naturalmente un muy delicado momento de una Venezuela sin Maduro y con un nuevo liderazgo chavista. Veíamos, hay preocupación ante un posible nuevo éxodo de venezolanos. Es una situación que preocupa a Colombia, país que ha acogido además a la gran mayoría de los 8 millones de refugiados venezolanos que reconoce hoy la ACNUR. Por ello, el gobierno colombiano de Gustavo Petro ordenó la instalación de un puesto de mando unificado en Cúcuta. La medida busca coordinar una respuesta ante una posible emergencia migratoria, humanitaria y de seguridad de la frontera colombo-venezolana. El mandatario ordenó el despliegue de 30.000 soldados para reforzar los pasos fronterizos. Además, activó una alerta ante posibles atentados de grupos armados ilegales que operan en ambos lados de la frontera, como por ejemplo la guerrilla del ELN. Y vamos hasta la frontera venezolana con Colombia, en la ciudad de Cúcuta, una ciudad además fronteriza que ha visto muchos episodios de la crisis venezolana. Conectamos con nuestro enviado especial, el periodista Felipe A. Bondano, corresponsal de la Deutsche Welle. Felipe, Petro se prepara para lo que podría ser una nueva ola migratoria desde Venezuela. ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué tal, Jenny? Pues desde este puente fronterizo, el puente Simón Bolívar,
Lo que hemos visto hoy es el tráfico normal de un domingo cualquiera. Las personas con las que hemos hablado que cruzan, que lo hacen para comprar víveres o porque se terminan sus vacaciones, lo hacen con la alegría de que se acabó el régimen de Maduro, pero con la preocupación de que no saben qué vendrá ahora. Muchos de los que entrevistamos decidieron cruzar en este momento, que la frontera todavía está abierta, pero muchos también nos hablan de que del otro lado de la frontera han preferido quedarse, esperando que haya más noticias, más información de lo que viene, y ahí sí tomar decisiones. Es cierto que el gobierno colombiano se está preparando para una gran oleada de migración, pero es posible que esta no suceda. Y por el momento, como puedes ver a mi respaldo, lo que tenemos es una fuerte militarización que lo que trata es de prevenir cualquier acción terrorista que puedan hacer cualquiera de los grupos armados que tienen como base esta región del país. Y ese dato, Felipe, de la militarización de ese tanque que estamos viendo a tus espaldas, me lleva a la segunda pregunta. El gobierno colombiano teme acciones criminales de las disidencias como la FARC o del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Este último ya todo esto amenazó con responder a lo que llaman planes imperiales de Washington. ¿Qué va a hacer el presidente de Colombia para evitarlo? Bueno, pues las acciones que se pueden tomar para evitar este tipo de acciones no son tantas. Es cierto que se ha desplegado una gran parte del ejército que se trata de proteger toda la región, pero también estamos hablando de 2.000 kilómetros de frontera y de unos grupos armados que hace mucho tiempo perdieron el límite. Las acciones que pueden tomar son diversas y lo que pretende en este momento el gobierno colombiano es tener también unidades de inteligencia que le permita anticipar cualquiera de estas acciones, pero solo el tiempo dirá si esto va a ser suficiente. Por su parte, lo que ha tratado de garantizar también el gobierno es que los 4 puntos fronterizos permanecerán abiertos y respaldados por el ejército colombiano. Felipe Abondano, corresponsal de la OHB en Colombia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jenny. Y grupos de chavistas mexicanos se encararon con migrantes venezolanos que celebraban la captura de Nicolás Maduro frente a la Embajada de Venezuela en Ciudad de México. La simpatía de las bases de Morena, el partido del gobierno, hacia el régimen de Maduro explicaría para muchos analistas la tibia postura del gobierno, primero de López Obrador y ahora de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, frente a los numerosos crímenes políticos en Venezuela. Los más de 120.000 venezolanos en México viven este momento con alegría, pero también con incertidumbre y cautela. Chavistas y exiliados venezolanos se han encarado a las puertas de la Embajada de Venezuela en la capital mexicana. La captura de Nicolás Maduro ha levantado emociones encontradas en toda la región. Para muchos de los miles de venezolanos que huyeron de la represión del régimen bolivariano, la noticia ha sido un alivio. Pero no han podido celebrar del todo por la llegada de contramanifestantes. Ellos no pueden opacar nuestra felicidad. Habíamos esperado esto muchos años y este es el momento nuestro, no de ellos. Indignada, papi, indignada porque esta gente ni siquiera es venezolana, no sabe lo que duele perder la democracia y la libertad de un país. Los seguidores de Maduro en la protesta son mexicanos afines a Morena, el partido oficialista. Para muchos, la tibieza tanto de la administración de López Obrador como de Claudia Sheinbaum frente a los atropellos en Venezuela responde a la simpatía de sus bases hacia el chavismo. Porque también nos pone en peligro a México, a Colombia y a toda Latinoamérica. Porque sabemos que no va a parar en Venezuela, que Trump es muy ambicioso y no va a parar en Venezuela. Sabemos que por qué va por el petróleo. Venezuela es rica en petróleo, en recursos, es lo que quiere. La neutralidad de México le ha servido para ofrecerse como mediador entre la oposición y el gobierno venezolano, y recientemente Sheinbaum se ofreció para mediar entre Washington y Caracas, siempre sin éxito. Entre la euforia de la diáspora también hay mucha incertidumbre y cautela frente a los próximos acontecimientos. Hasta que no salga Diosdado, Padrino López y todo su entorno, no podemos celebrar nada. Mientras eso ocurre, ¿qué va a pasar con Venezuela? Una pregunta que se hacen los más de 120.000 venezolanos en México y los cerca de 8 millones que salieron en los últimos años. Porque entre la rabia y el júbilo, los insultos y gritos, quedan esas familias que hoy ven una luz al final del túnel, como la de César. Sus hijos aún no han podido pisar Venezuela. Siempre hemos querido volver. Para mí que mis hijos puedan tener esa identidad de ser venezolanos es muy importante. Siempre le hemos sembrado esa semilla a ellos. Un sueño y una fecha ya marcada para siempre en la historia de Venezuela.
Y la captura de Nicolás Maduro marcó el cierre de una campaña de 5 meses impulsada por Donald Trump. Una operación que comenzó con una serie de ataques contra lo que Estados Unidos llamó narcolanchas y siguió con el bloqueo de petroleros internacionales que transportaban petróleo venezolano al mercado negro. Son acciones que no contaron con un mandato jurídico estadounidense hasta que, en tiempo récord, lo hicieron los departamentos primero de Justicia y luego del Tesoro de los Estados Unidos, invocando la seguridad nacional. Y luego vino el pedido de captura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se consumó en una operación, sabemos ya, de 20 minutos este sábado en Caracas. El resto ya es historia. La administración Trump empezó a estrechar el cerco sobre Nicolás Maduro en agosto. Entonces, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Washington elevaba a $50 millones su recompensa por cualquier información que condujera a la detención del mandatario venezolano. Pocos días después, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos e hizo un llamado a defender la soberanía nacional. Era la respuesta del régimen chavista a la operación militar en el Caribe de Estados Unidos, que envió buques de guerra a aguas cercanas a Venezuela, un despliegue que la Casa Blanca justificó como parte de una estrategia supuestamente dirigida a combatir el narcotráfico en la región. Días después, el 2 de septiembre, Washington anunció el primer ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe. Según la administración Trump, a bordo viajaban 11 narcotraficantes que habrían salido de Venezuela transportando droga con destino a Estados Unidos. Con la presión sobre el régimen venezolano en aumento, también lo hacían las especulaciones sobre una posible intervención estadounidense en el país. ¿Le gustaría que haya un cambio de régimen en Venezuela? No hablemos de eso, sino del hecho de que hubo una elección, que fue una elección muy extraña. Semanas más tarde, Trump reconoció haber autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela. Un paso más en la campaña de presión de Washington sobre Nicolás Maduro. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Con Washington intensificando sus ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico colombiano, la posibilidad de un ataque militar contra territorio venezolano fue aumentando con el paso de las semanas. ¿Descarta tropas estadounidenses en el terreno? Yo no descarto nada, es solo que tenemos que encargarnos de Venezuela. A finales de noviembre, Washington designó como grupo terrorista al llamado Cártel de los Soles, al que vinculó con la cúpula del ejército venezolano. Días después, Trump daba por cerrado en su totalidad el espacio aéreo venezolano. Y a principios de diciembre, el mandatario estadounidense anunciaba la incautación de un buque petrolero venezolano frente a las costas del país caribeño. Un paso más en una escalada que culminó finalmente el 3 de enero en la operación de captura de Nicolás Maduro. Mañana será la primera comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores ante el Tribunal Federal de Nueva York por cargos, entre otros, de narcoterrorismo, decíamos. Y queremos finalizar con las siguientes imágenes de este domingo en Caracas. Calles vacías, comercios cerrados y poco tránsito. La capital venezolana vive su primer día sin Nicolás Maduro en el poder, tras ser capturado junto a su esposa Cilia por fuerzas especiales de los Estados Unidos. Un nuevo liderazgo chavista encabezado por Delcy Rodríguez y respaldado por Vladimir Padrino fue confirmado a pocas horas de la ausencia forzosa de Maduro, instalando la incertidumbre en la capital de Venezuela. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle. Gracias por preferirnos y hasta pronto.